Cívica parte uno. Cuando se habla de cívica, lo relaciono con ciudadano. Curiosamente, cuando reviso las noticias y noté algo peculiar, cuando se habla de personas que viven en lugares de alto estatus económico, castas sociales, etcétera, y tienen problemas, se les menciona como ciudadanos. Ciudadanos de tal lugar exigen tal cosa. Pero cuando en un mismo problema, pero esta vez en un lugar más alejado, recóndito, precario, inclusive dentro de la misma ciudad, no se les habla como ciudadanos, sino que se les dice pobladores. Y eso lo he visto en noticias televisivas, pero también en escritas, en periódicos digitales. Pero bueno, parto de esta idea porque cuando uno habla de ciudadano, se debería iniciar con el aspecto de igualdad, o eso sería lo principal, ¿verdad? Porque ser ciudadanos representa que tenemos igualdad, todos somos ciudadanos. Y obviamente saco las cuestiones, ¿no? De decir de mayor de 18 años, bueno, eso ya se sabe, ¿no? Me refiero ya a la esencia de ser ciudadano. Y ser ciudadano se tiene derechos como también deberes, eso está muy claro. Pero ¿verdaderamente somos iguales? Es una pregunta interesante. Y es que siempre a lo largo de la historia, los seres humanos hemos tratado de diferenciarnos, ya sea por lo que tenemos, lo que vestimos, lo que pensamos, lo que poseemos en general. Cualquier cosa hace que seamos distintos. Y es por ello también la dificultad de mencionar una unidad. Lógicamente que hay un aspecto diferenciador desde una posición personal entre lo que es la concepción individualista del hemisferio norte con la concepción comunal del hemisferio sur, pero bueno, será en otra ocasión. Pero la idea, con un ejemplo concreto. Si nos vamos a un sitio pudiente, este se va a diferenciar del sitio precario, dentro de la misma ciudad, eso es verdad. Pero si nos vamos al sitio precario, ese sitio precario que está en la superficie se va a diferenciar de aquel otro lugar, también precario en las mismas condiciones, pero que está arriba, está en un cerro, pero en un lugar más empinado. Y si nos vamos a ese lugar empinado, ese lugar, esa persona se van a diferenciar de otro lugar más empinado y dirán que ellos son menos desarrollados, más precarios que ellos, y así de forma sucesiva. Y si nos vamos al aspecto más global, inclusive en las altas esferas, ya sea económicas, también ellos marcan sus diferencias. Soros no es igual pues que los directores de BlackRock, por ejemplo, Mark Zuckerberg, etcétera, Steve Jobs. Uno creería que ellos son millonarios, son la cúspide, pero no, en realidad hay muchos más. Y no los que se muestran en las listas de supermillonarios. Bueno, lo que quiero llegar es que somos diferentes, pero ser diferentes y declarar diferentes creo que trae problemas. Por lo tanto, se nos ha concebido la idea de que somos iguales, o eso se dice, somos iguales, para vivir en convivencia, para vivir en comunidad. Y si vivimos en comunidad somos iguales, los mismos deberes y los mismos derechos deben tener todos. No por vivir en un sitio más lujoso debes tener ciertos deberes que otra persona no debería tener. En lugar más precario, no, entre comillas, no debería ser así. Pero ¿qué te dice la realidad? ¿Eso es real? Hay personas que tienen mayor dinero en ciertos lugares, la justicia les aplica igual también a ellos que no les aplica en otros lugares. Estamos hablando de casos objetivos, no en el papel, sino en casos objetivos. ¿Qué te dicen las noticias? Pero con base en eso, derechos humanos. Los derechos humanos tienen ciertas características. Las características probablemente son 5, alguno corregirá.
pero ahí he puesto dos. Luego hay dentro de los derechos humanos, para llegar a este concepto de derechos humanos, dentro del aspecto cívico, dentro de lo que es ser un ciudadano, etcétera, encontramos que hay clasificaciones. Hay una primera clasificación de derechos humanos que se refiere al aspecto individual. La primera generación, entonces, son los fundamentos, el tema de los derechos civiles y políticos. Y ahí, como hecho fundamental, se refiere a la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no es el único punto álgido, digamos, de contexto social, ¿no? Sino la Revolución Inglesa sería inclusive la más desarrollada, la primigenia, ¿no? Con más contundencia, ¿no? Por la revolución burguesa de los puritanos, etcétera, ¿no? La decapitación de un rey, por ejemplo, no fue o inició en Francia, sino inició en Inglaterra. Y fue mucho más contundente, con acciones más concretas. Pero bueno, digamos que es Revolución Francesa, ¿no? ¿Y qué se luchó ahí? Se pidió propiedad privada, elegir y ser elegidos, y el aspecto de libertad, de libre conciencia. Derechos de segunda generación. Ahí encontramos el aspecto social. Cuando se refiere a segunda generación, no quiere decir de que ya no se toque lo de la primera generación, sino sí se tocan, pero ahora se complementan con otros tipos de derechos en el rubro económico, social y cultural. Vemos ahí el punto principal, que es el aspecto de la revolución industrial y la revolución mexicana. Se dice que la revolución de la constitución de, bueno, la revolución mexicana relacionada a la constitución de Weimar. La Constitución de Weimar en Alemania tuvo la base de la Revolución Mexicana en 1917, ¿no? La Constitución Mexicana fue en 1917, se corregirá. Entonces, yo refiero a que se conoce tanto la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, etcétera, pero la Revolución Mexicana también tiene bastante contexto, bastante significado. De hecho, dentro de la Constitución Mexicana, que fue producto de la Revolución Mexicana, hay un punto importante, por ejemplo, de las consultas previas. La consulta previa a la extracción dentro de las comunidades aborígenes. Y ahí ya se daba esto. Y que en el Perú el tema de la consulta previa recién se dio en el siglo XXI. Entonces hay ahí un aspecto que poder observar y criticar. Inclusive en México las tierras de origen, ¿no? De aborigen, tienen otro nombre, distinto a otros tipos de tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué se exige ahí? Educación, salud, el aspecto de la huelga, los sindicatos, pero obviamente la huelga de forma pacífica, ¿no? Y los derechos de tercera generación, bueno, son aspectos más colectivos. Vemos que esto fue respuesta al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la ONU, etcétera, ¿no? Comunidades y que se velen por la seguridad de los pueblos. La ONU, ¿no? La ONU. La ONU vendría a ser ese organismo que vende igualdad, ¿verdad? Vende igualdad, porque en el papel, ¿no? Son todos iguales. Hubo un discurso de Gaddafi, por ejemplo, en la ONU, que mencionaba acerca de esta pseudo igualdad. Y le recomiendo ver, está en YouTube, el discurso que sentenció, dice el video, a Gaddafi, ¿no? En la ONU. Le recomiendo observar eso. Bueno, pero ¿qué se exige? El ambiente sano, ¿no? Luego hay derecho de cuarta y quinta generación, como el derecho a la información digital, ¿no? Un aspecto mucho más moderno. Dentro de la Constitución hay interesantes puntos que se pueden abordar, por ejemplo, el punto de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. En otros países, me parece que Japón, no es así, sino que tú eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente. Entonces, al tenerte más cercano, ¿no? Para investigarte, entonces la justicia se resuelve mucho más rápido. Obviamente hay defectos, por supuesto, pero los resultados que se evidenciaba en esa noticia demostraba que era mucho más efectivo, ¿no? Corregirán. Ahora, detenido solo por mandato de un juez. Claro, nadie te puede detener si es que no es por mandato judicial. Y el otro es, no hay prisión por deudas. Y eso es verdad. Y inclusive, si es por familia, hay menos sanción. Nadie puede estar incomunicado, por supuesto, también es otro punto. Y esto fue respuesta a los abusos que se cometían en ciertos conflictos sociales internos, ¿no? Donde por la sola sospecha se
encerraba a ciertas personas y obviamente estaban totalmente incomunicados, ¿no? Y eso es no respetar los derechos humanos. Nadie puede, a ver, y ahora el aspecto de preventivo y privativo. Preventivo obviamente es lo que está en investigación, obviamente no puede salir del país, y lo privativo es que ya se aplica la sanción directamente. Y bueno, el aspecto de estado de emergencia, salvo ciertas notas expresas, pueden también entrar a tu casa por estado de emergencia, pero hay también características que se deben observar. Hasta aquí, tanto que perfeccionar, tanto que corregir.